Hola, buen día. Esta mini grabación tiene objetivo de poder entregarles mayores herramientas y conocimientos mediante la exposición del el modelo cognitivo de Allen, que tiene por objetivo poder entender cómo desde terapia ocupacional lo consideramos en nuestras intervenciones, en qué casos y en qué situaciones podemos basar nuestros sustentos teóricos en relación a este modelo. Voy a compartir pantalla para poder ir apoyándome con una presentación que será de apoyo para ustedes. Bien. Este modelo ha sido desarrollado por Claudia Allen a través de observaciones intensivas. Finalmente nace en un contexto de psiquiatría inicialmente, luego se va apoyando con sustentos psicológicos. Hay ciertas teorías de Jean Piaget desde la línea más sensorial y como las etapas de evolución. Sin embargo, estas se van adecuando a la etapa adulta y es un modelo que está pensado y proyectado para personas que tengan patologías cerebrales que sufren alguna discapacidad cognitiva, ¿cierto? Y que esta discapacidad cognitiva tiene un impacto directo en la restricción de sus actividades normales. Finalmente, esta teoría, a través de distintos instrumentos evaluativos, busca poder identificar como la capacidad intelectual que presenta este adulto, adulto mayor, adolescente, porque puede ser utilizado en los distintos ciclos vitales y tiene como base poder considerar estos sustentos desde las capacidades que presentan perdón, desde las capacidades que presentan las personas con estas patologías y desde ahí poder pesquisar el nivel cognitivo y con eso adecuar y adaptar las intervenciones que se desarrollen desde las capacidades que presentan. Busca entregar sustentos teóricos desde lo relacionado como a las tareas más ocupacionales de las personas con las patologías cerebrales. Hace un cruce en esta información y algunas de las patologías que se abordan desde esta línea tiene que ver con personas seculadas de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas, parálisis cerebral, demencias o también entendidos como trastorno neurocognitivo mayor, personas con antecedentes de adicciones o adicciones ya sea como abusos de alcohol o drogas directamente, trastornos de esquizofrenia y entre otros como líneas de abordaje. Finalmente son patologías que de una u otra manera ya puede ser un daño transitorio o un daño permanente que busque la rehabilitación o busque la mantención de sus capacidades, puede ser mirado desde este modelo para poder entender las capacidades cognitivas de las personas. Uno de los postulados tienen que ver con que se basa en la observación directa de la persona, ya busca evaluar cómo es el estado cognitivo, ¿cierto? En la ejecución de las mismas actividades. Entonces van a ver que sus instrumentos, muchos de ellos se utilizan a través de la observación y que este modelo considera que la cognición es parte fundamental sobre todos los comportamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la cognición subyacen los comportamientos de la persona en base a esta conducta. Para contextualizarlos un poquitito, yo trabajo en la Corporación de Alzheimer Concepción y desde ahí nuestro modelo cognitivo tiene gran relevancia desde el modelo cognitivo de Allen porque nos posicionamos desde estas alteraciones cognitivas y cómo repercuten en el desempeño de sus ABD, ¿cierto? Básicas e instrumentales, en sus roles ocupacionales, en su rutina, en toda la implementación, ¿cierto? De distintas actividades que ellos desarrollan que se ven alteradas por este patrón específico que tiene que ver con esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces, desde ahí adaptamos las actividades en relación a sus propias capacidades. Este es un modelo, además, que puede ser complementado con modelos disciplinares, como el modelo ocupación humana, como el canadiense, como distintos modelos que dan pie para poder
hacer la relación con el componente más objetivo que tiene que ver con sus capacidades remanentes, desde donde las vamos a posicionar para poder abordar este modelo o abordar el caso de la persona finalmente desde sus propias necesidades. También sabemos que esta patología, ¿cierto?, se presenta como la patología cerebral y que esa condición altera el funcionamiento cognitivo que se ve impactado directamente en el desempeño de las ABD básicas. Estas son partes, ¿cierto?, de sus postulados. También vamos a ver que este modelo tiene diferentes niveles cognitivos que nos sirven para poder categorizar a la persona desde dónde nosotros vamos a ver un poco la foto de sus capacidades y cómo tenemos que posicionarnos a adaptar las actividades y cuáles serían más pertinentes. Desde ese punto de vista, son como los principales postulados de este modelo y desde ahí nos vamos a posicionar para entenderlo. ¿Qué estrategias o desde dónde aborda finalmente el modelo cognitivo de Allen? Tiene que ver con la compensación ambiental, ¿ya? Busca establecer una igualdad entre la demanda del ambiente y las capacidades de procesamiento o cognitivas del adulto, ¿ya? Se basa también en entender cómo el ambiente va a facilitar o va a restringir esta adaptación al invitar a hacer una actividad. Muchas veces en las personas con demencia el ambiente es desorganizado, es disruptivo, intentan hacer una actividad en medio de un ruido, en medio de un ambiente que está poco iluminado. Finalmente eso solamente va a alterar este comportamiento de los usuarios, va a haber una negación, por ende no va a ser una actividad que sea exitosa y no porque la actividad no sea desde sus intereses, por ejemplo, sino que el ambiente no está adaptado desde ahí. Desde ahí, lo importante de este modelo que se posiciona en analizar el entorno y las actividades con el fin de que se puedan modificar y brindar al paciente esta oportunidad de poder desempeñarse sin restringirlo, sin limitarlo finalmente porque tenga estas dificultades cognitivas, que muchas veces pueden ser factores que nos impacten directamente en el desarrollo de sus actividades, pero no finalmente que no las pueda realizar. Se tienen que ir adecuando en relación a sus capacidades. Busca maximizar, ¿cierto?, las capacidades funcionales. Busca disminuir las confusiones o lo que tiene que ver con las ideas más delirantes, ya sean las personas, por ejemplo, con esquizofrenia o en las personas con demencia como tal, y mantener un sentido de competencia en donde el usuario se sienta parte del entorno validado por sus capacidades y pueda ser parte de este entorno finalmente, ya sea una dinámica familiar, ya sea un centro comunitario, finalmente donde esté, puedan adecuarse a sus capacidades. Tenemos que entender que debemos identificar las capacidades remanentes en una primera línea para poder generar como este plan de intervención y las capacidades y las limitaciones que puede presentar el paciente. Para esto, luego poder detectar estos factores del entorno, cómo van a ser modificados y de esa manera poder permitir la participación exitosa en la ejecución de estas actividades que vayan adecuadas, perdón, a, a sus propias capacidades, considerando este primer proceso de evaluación y que busquen que el usuario finalmente vaya adecuando su rutina y en eso pueda incorporar roles que sean significativos para él. Es un modelo que, si uno lo pudiese ver, se complementa, como bien le decía, con los modelos disciplinares, pero por ejemplo, si nos posicionáramos con un complemento del modelo ocupación humana, lo entendemos desde la adaptación del ambiente, lo entendemos desde la activación, por ejemplo, de rutina, la implementación o la reestructuración de nuevos roles, y van generando como este enlace entre cada uno de los modelos en donde se complementan entre sí. Son muy enriquecedores para poder generar un plan de abordaje pertinente hacia el usuario. ¿Y qué evaluaciones nos posicionamos desde este modelo? Hay 3 evaluaciones que han ido siendo como adaptadas, ¿cierto?,
en el camino para poder potenciarse entre sí y ser más adecuada a los planes de intervención. Entonces, tenemos el ACL, que es Alien Cognitive Level, que busca, finalmente, consiste como en realizar 3 puntadas ya sobre una base de cuero, que se les entregan 3 tipos de puntadas con 3 indicaciones diferentes y que busca medir su capacidad cognitiva, ¿ya? Desde el procesamiento, el seguimiento de instrucciones, la capacidad de atención. Viene con un instructivo completo de cómo poder analizar y eso finalmente se complementa a lo que tiene que ver con el RTI, que es un inventario de la rutina de la persona, en donde lo vemos desde la adecuación o la ejecución de las actividades que tienen que ver más con sus ABD básicas, pero también con líneas desde las ABD más instrumentales, desde la comunidad, el trabajo, la manera de comunicarnos. Busca un complemento desde este cruce con la funcionalidad. Y fue pensado desde esa manera. En un minuto solo este modelo se posicionó desde la ACL, perdón, y en el camino fue dándole un sustento más basado en la funcionalidad. Y desde ahí es más observacional el RTI, que a medida que también se fue avanzando, aparece el CPT, que es el Cognitive Performance, que también evalúa, pero de una manera mucho más específica, 6 tareas. Es más acotado que el RTI, porque el RTI busca evaluar como este inventario de rutinas para ir haciendo, apoyándonos en el equilibrio desde la mantención de su funcionalidad. Sin embargo, el Cognitive Performance es un instrumento más estandarizado y que a la vez que evalúa también adapta la actividad. De hecho, al evaluar, por ejemplo, el vestido, la compra, ¿cierto? El manejo de dinero, de inmediato, si vemos que hay una restricción en la ejecución de estas actividades, se adecúan con la batería de información que trae este instrumento para poder pesquisar cómo están impactando esa línea cognitiva y de qué manera nos tenemos que ir adecuando. Tenemos también dentro de este modelo, se categoriza según los instrumentos de evaluación, según los postulados que va presentando. Hay 6 niveles, ¿ya? Son 6 niveles cognitivos desde donde nosotros nos posicionamos para entender en qué etapa, si lo queremos ver de esa manera, se encuentra el usuario y a qué capacidades va a responder y a qué tipos de intervenciones serían las más pertinentes. Además, entonces, nos orienta, mirado desde ese punto de vista, nos orienta para poder entender cuál es la base y a qué nos tenemos que acomodar. Por ejemplo, el nivel 1 tiene que ver con que no responden finalmente a estímulos externos, tiene que ver con un acto más de reflejo, desde las acciones más primitivas, si lo quisiéramos entender así, responden a una indicación, indicaciones simples, y que tiene que ver como, por ejemplo, cuando le digo come, gira, bebe, ¿ya? Que son palabras con una acción, que buscan un reflejo interno de la persona frente a esa respuesta. El nivel 1 finalmente lo vemos en situaciones, me voy a adecuar desde la demencia misma para que la vayamos entendiendo desde la realidad. El nivel 1 corresponde a una persona con un GDS 7-6, una escala global de deterioro, en donde hay una dependencia total, ya una persona en situación cama, con una etapa en ya cuidados paliativos, si lo quisiéramos entender de esa manera. ¿Qué podemos intervenir nosotros desde acá? Desde la estimulación un poco más sensorial, ya proporcionar estímulos olfativos, gustativos, que sean conocidos y significativos. Fíjense cómo este modelo empieza a utilizar muchos conceptos desde el modelo ocupación humana, desde la línea más volicional, más habituacional, y desde ahí también cómo se pueden ir entrelazando. Desde acá, por ejemplo, dar
a comer productos que tengan que ver con recuerdos momentáneos, por ejemplo, las humitas con albahaca, en donde él sienta el aroma, la sensación de un alimento que puede ser placentero o que para él era de mucha significancia en sus etapas previas, se aborda desde ahí, ya lo que tiene que ver con la sensación de palpar una jalea, de poder ir procesándola, tiene que ver con dar distintas instancias que promuevan estos estímulos. Ya los jugos de naranja, jugar desde la parte más ácida a la parte también más dulce o las texturas. Si bien no se va a ver una reacción significativa, sí él va a demostrar, ¿cierto? Ciertas mínimas reacciones con una mirada, con un alcance, con el ir a esos objetos o al alimento directamente. Cuando hablamos de el nivel 2 ya tiene que ver con actividades que son más motoras, o sea, ya aquí vemos una acción desde la parte física, pero están limitadas a las capacidades de imitar. O sea, no hay una reacción de una indicación verbal como tal, sino que a la copia, como un poco esta terapia espejo, en donde buscan imitar a la persona que está al frente en las actividades que están desarrollando. ¿Y qué actividades son abordadas desde esta línea? Tiene que ver con actividades sencillas, ¿cierto? Con esta imitación de movimientos simples que también van en la línea de lo más significativos. Puede ser, por ejemplo, que apoyen pelar ya una verdura, en limpiar una verdura, en doblar ropa, en limpiar muebles, que finalmente son movimientos de un paso a la vez y que pueden ir en la copia de la imitación. Aquí estamos hablando también de una demencia GDS6, en la anterior podíamos hablar de un GDS7, aquí estamos hablando como de la transición hacia una demencia severa, o si lo queremos entender desde el nivel 1 como una demencia grave, muy grave, ya, y en una nivel 2 como una demencia grave, ya. Que me estoy posicionando desde los conceptos de el GDS, que es la escala global de deterioro, pueden hacer el complemento para que vayan entendiendo qué significa según las capacidades cognitivas y funcionales vistas desde esa pauta. Y desde ahí el nivel 2 se va a posicionar en ese nivel como de capacidades y las actividades se van a ir adecuando según esta línea de abordaje. Cuando hablamos de un nivel 3, tiene que ver con acciones motrices, ¿cierto? Que están limitadas para la capacidad de seguir directivas sencillas, ¿cierto? De un solo paso nuevamente, pero aquí ya no por la imitación, aquí ya por la entrega de una indicación verbal. Fíjense cómo vamos subiendo el nivel de capacidades en la persona. O sea, a menor nivel, menor son sus capacidades cognitivas y por ende mayor es el impacto funcional. Y acá en este nivel 3 vamos a ver cómo podemos ir estimulando a través de actividades que son adaptadas eh, y que vamos mostrándole y indicándole desde un paso en cada momento, un paso a la vez. Ya yo entrego una indicación que, por ejemplo, le puedo decir, apóyeme en colocar la mesa. Ahí tiene los platos. Le entrego los platos, le indico hacia dónde tiene que incorporarlo y eso es todo, ¿ya? Siempre hay que posicionarse desde el poder realizar actividades que sean familiares, pero a la vez que no vamos a esperar que él aprenda nuevas cosas, ¿ya? Ahí aquí en el nivel 3 hay dificultades para aprender nuevos aspectos, pero sí tenemos la posibilidad de que responda a una indicación verbal. Aquí estamos hablando de un GDS5, ya una demencia más moderada, en donde son capaces de poder seguir indicaciones. Vamos a ver, en el nivel 4, lo que tiene que ver con personas que se mantienen mediante actividades en corta duración, pero que perciben un proceso
motor como muy conocido. Ya ellos pueden desarrollar una actividad, por ejemplo, como de manera momentánea, ¿cierto? Que tiene que ver con el involucrarse en una actividad que puede ser la lectura de diario. Ya una actividad que fue significativa toda la vida, que pueden mantenerse por 20 minutos aproximadamente, que duran como los lapsos de su capacidad de atención, y quienes vamos a poder ir viendo los involucrados desde ahí. Tenemos que proporcionarle oportunidades para que se interese, ¿cierto?, por estas actividades concretas, sencillas, y que no tengan mayores errores y mayores riesgos, porque si no, caemos en la línea de la frustración en las personas con demencia. O sea, tienen que ser actividades que, yo siempre digo, tengan 5 posibilidades de desarrollo de solución y las 5 lleguen a un éxito. Que la forma de desarrollarlo no tenga mayor repercusión en el éxito de toda la actividad, sin embargo, que pueda desarrollarse y de la manera que se desarrolle sea igual fructífera. ¿Ya? Tienen que ver cómo estas actividades, desde el mantenimiento de la casa, pueden ser deportes que habitualmente realizaba, baile, juegos de mesa sencillos, escribir una carta, caminar por un lugar, que sean actividades concretas finalmente y cotidianas que busquen mantener la funcionalidad de la persona, y cosas que sean significativas para él. Por ejemplo, que juegue el juego de cartas, que a lo mejor tenga que seguir una dinámica en donde cuente 15 con estas cartas españolas, y a medida que tenga 15 pueda ir acumulando cartas. Y quien acumula más cartas gana. ¿Ya? O puede ser que, dependiendo de las cartas que tenga que ir lanzando y el otro tenga que poner una carta mayor. Si la presenta, se la lleva. ¿Ya? Adecuaciones a las actividades que finalmente sean simples de entender, eh, y que pueda él seguir y mantenerse involucrado en esta actividad. Cuando hablamos de la actividad número 5, acá el individuo sí va a ser capaz de aprender haciendo, ¿ya? Y esto es súper importante, creo que no se los dije en el nivel 4. En el nivel 4 estamos hablando de una demencia moderada, ¿ya? Y en el nivel 5 ya estamos hablando de una demencia leve a moderada. O sea, va a ser capaz de aprender haciendo en relación a si yo le explico cómo debe desarrollar la actividad de manera práctica y me mantengo supervisándolo cada cierto momento, va a ser capaz de desarrollarla, ¿ya? Pero es un aprendizaje momentáneo. Eso quiere decir que aprende en ese momento, pero la actividad usted la vuelve a desarrollar al día siguiente y va a tener que volver a enseñarla, ¿ya? No hay una capacidad como de retención, al menos desde la demencia. Em, Tenemos estas ABD, ¿cierto? En las actividades que pueden complementarse sin asistencia, ¿cierto? Y que estas últimas deben ser solo supervisadas por un tema de prevenir situaciones que sean más riesgosas. Si tenemos un adulto mayor pensando desde la demencia, que se posiciona desde sus capacidades y que puede adecuarse y puede desarrollarlos aún de manera independiente. En esta etapa, las personas con demencia se autoperciben muy capaces de desarrollarlas, ¿ya? Si bien hay riesgos, son mínimos, de repente puede ser que no se orienten en relación al clima y el vestuario que estoy incorporando, pero no va a haber problema en incorporarse, no sé, el chaleco, en el tema de abotonarse, no van a haber dificultades. No van a ver lo que tiene que ver con estas apraxias del vestuario, eso no va a existir, ¿ya? Em, Hay capacidad de poder seguir procesos, ¿cierto?, más concretos de 4 a 5 pasos, y el individuo es capaz de aprender haciendo, como lo decíamos, ¿ya? Entonces aquí yo puedo darle una indicación, una sobre otra, 3 indicaciones, 4 indicaciones, y va a poder retener, ¿ya? Y en el nivel 6 ya no tenemos alguna incapacidad cognitiva o disfuncionalidad, ya no se presenta. Sin embargo, está con una adecuación de sus capacidades en donde no requiere mayor intervención desde este modelo como tal. Y adecuándome a los tiempos solicitados, dejo la bibliografía de apoyo, en donde ustedes pueden complementar la información que les sea de utilidad para poder entender de mucha mejor manera este modelo, que es un aspecto clave para poder ir adecuándonos en las personas que tienen una alteración cognitiva a consecuencia de estas patologías mentales, como ya lo referíamos.
les doy las gracias finalmente por participar de este proceso. Mucho éxito en todo lo que venga y va a quedar la grabación para que ustedes la puedan revisar. Que tengan buen día.